¿Qué implica esto? Que la llave magnética solamente nos protege en qué aspecto, nos protege en sobrecargas o en un cortocircuito, ¿sí o no? Cuando en su casa tiene un cortocircuito, la llave térmica salta, ¿sí o no? Perfecto. Pero la llave diferencial, ¿qué cosa hace? Ahora últimamente está dentro ya de la norma indicando de que cualquier circuito eléctrico debe tener una diferencial. El diferencial, ¿qué es lo que hace? El diferencial verifica, por ejemplo, si vamos acá en el voltaje, una llave diferencial se pone acá, verifica que toda la corriente que sale tiene que regresar al circuito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si sale, un ejemplo, 10 ohms, 10 amperios, y regresan solamente 8 amperios? ¿Qué significa? Que 2 amperios se han ido por un lado, se han ido por una fuga. Entonces, automáticamente el diferencial ve que la cantidad es diferente y ¿qué hace? ¡Pum! Lo abre. Entonces, ¿qué significa eso? Muchas veces esa fuga de corriente es cuando uno puede estar manipulando un circuito, o sea, estás haciendo un arreglo o algo y por ahí va a ir una fuga. Entonces, antes que la corriente pase por ti y va a tierra y te haga daño, el diferencial se abre y abre la corriente, ¿no? Es por eso que es importante el diferencial ahorita en todo sistema eléctrico de la casa, de las empresas, todo, tienen diferenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede salvar la vida, ¿no? ¿Ok? Bueno, en circuitos paralelos. Los circuitos paralelos se utilizan en todo, en las casas, en las oficinas, en las empresas, en todo, ¿saben? Los circuitos paralelos. Más que en serie, ¿no? ¿Cuál es la característica de la corriente en paralelo, ¿no? Es la suma de todo, ¿sí o no? La corriente total es la suma de la corriente individual de cada resistencia, ¿no? Y el voltaje también es el voltaje total de cada resistencia, ¿no? Es en paralelo, o sea, todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Bueno, es en paralelo, los voltajes en cada parte resistiva son iguales, ¿ok? Y la resistencia total es, bueno, la inversa de cada resistencia, ¿no? Listo. Bueno, y lo que es realmente lo que sí existe en la industria son los circuitos mixtos, ¿no? Tanto serie como paralelo. Ustedes, me imagino que llevaron circuitos electrónicos 1, ¿no? En circuitos electrónicos 1, ustedes van a ver todo lo que es circuitos en continua, en DC. Circuitos electrónicos 2 es lo que es más real, es ya todo lo que es corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, ahorita en circuitos electrónicos mayormente vemos corriente continua, no corriente alterna, porque todos los dispositivos electrónicos se alimentan de corriente continua. Pero me dirán ustedes, ¿por qué? Pero yo, por ejemplo, mi computadora, todos los implementos de su computadora, la mainboard, el procesador, la memoria, la tarjeta gráfica, ¿no? Etcétera, los discos duros, todos los dispositivos electrónicos trabajan con corriente continua. Pero me dirán, pero yo lo coloco a la corriente 220 alterna en mi casa. Sí, por eso está la fuente de poder donde rectifica la corriente alterna, lo convierte a corriente continua. Porque todos los dispositivos electrónicos funcionan con corriente continua. ¿Sí? Eso siempre. ¿Y por qué no de frente lo ponemos con corriente continua, no? Lo que sucede es que la transmisión de la energía eléctrica, la generación, hasta donde llega tu casa, el transporte es en alterna. ¿Por qué? Porque cuando se genera la energía eléctrica, se genera en los generadores y crean corriente continua. Entonces van por todos los postes, van aumentando con transformadores hasta miles de tensión, miles de kilovoltios, ¿no?
van por los postes, ¿no? Van ahí a ¿cuántos? 20, 30 kilovoltios, después comienzan a bajar, ¿no? Por el transporte. ¿Por qué? Porque todavía no se ha implementado, en el Perú todavía, que la corriente de transporte, la corriente eléctrica sea en continuo, ¿no? Sigue siendo en alterno. En otros países ya se está trabajando ya con la corriente continua, ¿no? Y creo que acá en el Perú hay solamente un sector que está haciendo pruebas sobre este aspecto, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que todo dispositivo electrónico funciona con corriente continua. Y no funciona con corrientes altas, no de 3000 voltios, no, no. Corriente continua, todos los dispositivos, 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios. ¿Ya? Es por eso que en la última parte vamos a ver lo que son rectificadores, ¿no? A ver, ustedes también deben conocer claramente las leyes de Kirchhoff, que son básicas para estos tipos de estos cursos. Corriente de Kirchhoff. Los componentes de una malla siempre es cero. O sea, el voltaje B1, ¿no? Debe ser igual a B2, B3 y B4. O en su defecto, B2, B3, B4 menos B1 debe ser igual a cero. Esa es una malla, ¿no? Entonces, en una malla siempre el voltaje tiene que ser cero. ¿Ok? La segunda ley de Kirchhoff, la corriente, ¿no? Los nodos, que indican que en un nodo, todas las corrientes que ingresan tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, acá dice, I1 es igual a I2 más I3 más I4. Claro, I1 entra a este nodo, se va I2, I3, I4. ¿Ok? Igual acá, este punto. I1 ingresa a este nodo, ¿qué salen? I2, I3, I4. ¿No? Siempre todo lo que entre en el punto tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿quiénes entran acá? I2 y 3, ¿sí o no? Ya. ¿Y quiénes salen? I1 y 4. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia? I1 y 4 es igual a I2 más I3. ¿Ok? Para que sea cero, ¿no? Todo lo que entra, I2 I3 es igual a todo lo que sale. I1 más I4. ¿Ok? Las dos leyes de Kirchhoff son muy, muy, muy importantes. De ahí se basan ustedes en todos los ejercicios, los problemas que le van a hacer en los cursos. ¿Ok? A ver, jóvenes, preguntas hasta el momento. ¿Todo claro? Hablen. ¿Está bien? ¿Está claro todo o no? Por favor, ya. Por favor, cuando pueden activar su micrófono también para responder, pues. ¿Ya? A ver, activen su micrófono algunos alumnos, a ver, no se duerman. Profe, ¿Está claro todo? Sí, todo conforme. Listo, ya. Vamos, digamos. De acá ya entramos un poco más lo que es el curso, ¿no? La otra parte fue una parte introductoria que ustedes ya deben manejarlo, ¿no? Pero lo he puesto como para que un repaso. Vamos a hablar nosotros de los semiconductores, ¿no? Los semiconductores, ¿no? Los metales y y tapar en la parte de lo que son los no metales, ¿no? A ver, nosotros conocemos la estructura del átomo, ¿ok? La estructura del átomo lo conocen, todos lo conocemos. Tiene un núcleo y tiene electrones. En el núcleo que existe, el protón. El protón es carga positiva. El electrón, carga negativa, ¿no? Y neutrón es carga neutra, ¿sí o no? Todo átomo este, está en equilibrio, ¿sí o no? Todo átomo debe estar en equilibrio. Entonces, sabemos esto. Bueno, esa es la parte física
clásica, ¿no? Porque la física cuántica sabemos que hay partes internas que son más, más pequeñas, ¿no? Que eso ya, bueno, no se ve mucho en este curso, ¿no? Pero en otros cursos sí se ve un poco lo que es ya la mecánica cuántica, ¿no? Del átomo. A ver, en la estructura del átomo hay electrones que pueden definirse en dos tipos. Los que están ligados al núcleo son las que están en las capas interiores del átomo, o sea, los que están más cerca, ¿no? Y como están más cerca del átomo, o sea, es más difícil que puedan salirse esos electrones, ¿no? En- entonces, ahí los electrones de valencia, que están en las capas externas, son los últimos, ¿no? Ustedes han visto cuando una chispa, por ejemplo, ¿no? Ha visto un corto, sale una chispa, ¿no? O de repente, una moladora, cuando cortan un fierro, sale también chispa, ¿no? ¿Qué son las chispas? Las chispas realmente son a grupos de electrones que lo están soltando de su último nivel de valencia, ¿no? Entonces generan esa chispa, esa energía, ¿no? ¿Por qué creen ustedes de que en la bomba atómica, ¿no? Hay bajo dos tipos, ¿no? Las bombas son bajo fisión nuclear y bajo fusión, ¿no? Uno es en el átomo, lo concentran, ¿no? Concentran todo para partirlo y otro es para que lo abran, ¿no? Y todo eso genera una gran cantidad de energía. Entonces existe bastante energía en la parte del átomo, ¿no? Y justamente es en el átomo y son en los electrones de valencia en la parte externa, los que tienen bastante energía. Ahora, según la estructura del átomo, tenemos materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿sí o no? Los materiales conductores sabemos que son los metales, ¿no? Ya de por fin sabemos que son los metales. Los electrones están compartidos por toda su estructura en la parte casi externa, ¿no? Es por eso que son buenos conductores de la electricidad, ¿ok? Mientras el material aislante están fuertemente ligados a sus núcleos atómicos. En cambio, por eso sus átomos no son compartidos con otros átomos, o sea, no se comparten. Al estar unidos más a su núcleo, entonces no son tan metálicos como los materiales conductores, y por eso no dejan pasar la electricidad. En cambio, existe un tercer material semiconductores, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Son materiales que se comportan tanto con los dos puntos, como aislantes a baja temperatura, pero también a altas temperaturas como conductores. Es por eso que el semiconductor que nosotros más utilizamos es, bueno, el silicio o germanio, ¿sí o no? Pero, dependiendo a ellos, dependiendo a que externamente les podemos poner una corriente, un voltaje, se comportan diferentes. O temperatura, una temperatura alta también reacciona. Entonces, un material semiconductor, para que comporte como aislante o como metal, que deje pasar la electricidad y no deje pasar nada, depende mucho de la parte externa. Es por eso, es por eso que vamos a ver más adelante que los diodos tienen que tener una energía externa, un voltaje externo para que se puedan comportar, tanto como aislante o como metal, ¿no? Para que puedan, para que deje pasar la electricidad. A ver, la resistencia eléctrica se mide, sabemos, la resistencia en función de ohmios. La resistividad es la resistencia en un determinado espacio, metros, centímetros, milímetros, etcétera. Por ejemplo, ¿quién es el mayor conductor de electricidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el mayor conductor de la electricidad? Por WhatsApp, aunque sea. La plata. La plata, ¿no? No es la plata realmente, es el oro. Pero el oro es muy caro, pero sí. Miren, cuando yo salí de la universidad, ¿no?
Ah, pues yo soy samarquino, ¿no? Yo soy samarquino, ¿no? Yo soy samarquino. Cuando salí de la universidad estaba en práctica, estaba en una central telefónica, antigua, pues esas centrales eran, este, no eran digitales, no eran analógicas, todo eso, ¿no? Y tenían contactores, ¿no? Eran bajo contactos, eran. Y los contactos eran de plata, los contactos eran de plata. Se gastaban porque como en telefonía tenía que estar pulsando, cada rato cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, se gastaban, ¿no? Pero se gastaban y se quedaba la plata ahí. Entonces se sacaban pedacitos de plata, ¿no? Pedacitos de plata se sacaban. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Ahora ya no, pues, ¿no? Ahora ya hay otros materiales, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, miren, el metal, la plata, el oro ya, tiene 10 a la menos 6 ohmios por centímetro. Eso es su resistencia. Es 0.00001. ¿Ok? Los otros metales, el cobre, ¿no? El fierro, etcétera, también son conductores. Serán un poco menor que ellos, o mejor dicho, serán mayores que ellos, no llegarán a tanto, pero también son conductores. En cambio, por ejemplo, el plástico, ¿no? El plástico es 10 a la 12. Imagínense la resistencia que tiene para que pase la electricidad. Es por eso que cuando, no sé, ustedes le habrán dicho, de que cuando hagan una instalación eléctrica, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ponte encima de una madera, ¿no? Una madera, de un cartón, te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, mire, todo es un circuito eléctrico. Si nosotros agarramos en nuestra casa, ¿no? O en las empresas ahí, agarramos el tablero general, ¿no? Y y agarramos ¿cómo se llama? Un punto y nos pasa la corriente, tiene que cerrar el circuito. ¿Qué dice acá? Ok, ya miren. Entonces, a lo que yo voy es de que, un ratito, ya, el plástico. La pregunta es, cuando ustedes agarran un circuito eléctrico, siempre debe tener un medio de aislante para que no cierre el circuito con tierra. Si usted una mano pone el circuito eléctrico, agarra un polo, la electricidad va a querer cerrar y cierra por sus pies y encuentra el terreno por ahí. Los accidentes que suceden no es por el alto voltaje muchas veces, es por la corriente. Lo que nos mata a las personas, nos mata la corriente. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre como seguridad, cuando trabajen, vean cualquier circuito eléctrico, ¿no? Por favor, tengan presente que tienen que tener siempre un aislante, ¿no? Listo. A ver. Entonces, nos vamos a enfocar entonces en los semiconductores, ¿no? Los conocidos son el silicio y el germanio. ¿Por qué ellos? Vamos a analizar un poco más internamente por qué son semiconductores. Porque poseen 4 electrones de valencia en su último nivel. O sea, ¿qué significa? Que la última capa del electrón tiene 4 electrones que indica para poder combinarse con otros, ¿no? Acá vemos realmente. Acá vemos, ¿no? Ah, ya. Acá vemos, por ejemplo, el germanio.
su numérico 32, ¿no? Miren, tiene cuatro cuatro electrones en su última capa. El silicio también tiene cuatro electrones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tiene, por ejemplo, cuatro electrones para que pueda compartirse con otro, ¿ok? Para que puedan compartirse con otros electrones. Vemos que también, ¿no? Tenemos diferentes, el aluminio tiene 3, el boro, el gamio, el silicio tiene 4, el fósforo, el arsénico tiene 5, ¿no? Y acá tiene 6 electrónicos en su última capa. Ustedes dirán, pero el semiconductor, llaman semiconductores intrínsecos, ¿qué cosa es, no? Un semiconductor intrínseco es un semiconductor puro, o sea, es puro silicio, ¿ya? Purito, no tiene ninguna impureza. La pregunta es, ¿nos sirve como semiconductor para hacer un diodo, un semiconductor intrínseco? No. Para que sea un semiconductor que nos pueda favorecer en el voltaje, tiene que ser semiconductores extrínsecos. ¿Qué significa? Que tiene que tener un dopaje. O sea, tiene que tener, aparte, podemos decir silicio, tiene que tener un fósforo, un arsénico, un boro o algo, o antimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí vamos a comenzar a trabajar. Por ejemplo, en los semiconductores intrínsecos existen dos tipos, el tipo N y el tipo P. ¿Ya? ¿Qué significa el tipo N? Miren, el fósforo tiene 5, ¿ya? O sea, 5 es su último nivel de valente. Entonces, miren acá, miren en el P, tengo acá, comparto 1, 2, 3, 4 y me sobra 1. Entonces, hay un electrón libre, ¿ya? Un electrón libre. Entonces, ¿qué significa? Que este semiconductor es tipo N. ¿Por qué? Porque le está sobrando un electrón y el electrón es negativo. Por eso el tipo N es un semiconductor negativo. ¿Ok? Ahora, también existe el tipo P. En este punto, su átomo de valencia es 3. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, comparte 1, comparte 2, comparte 3 y le falta compartir con un cuarto. No tiene. Entonces tiene un hueco. Le falta uno. Le falta un electrón. Al faltarle un electrón, el material es tipo P, que es positivo. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de semiconductores. Lo que nos favorece para hacer semiconductores, diodos, transistores, dos tipos, tipo P y tipo N. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo N? Cuando tiene un electrón, porque le está sobrando un electrón, ¿sí o no? Le sobra un electrón. Y entonces, porque le sobra un electrón, el semiconductor tipo N es negativo. A ver, joven, ¿tiene entrado con una bulla? Apague. Ya. Entonces, ya, tipo N. Tipo N es un semiconductor extrínseco negativo. ¿Por qué? Porque le sobra un electrón. ¿Sí? Entonces, puede ser combinado, está combinado el silicio o el germanio con un grado de impureza, ¿no? Que tiene que tener, ¿cuánto? Solamente 5 electrones en su último número de valencia. 4 electrónicos lo comparte con el silicio o con el germanio y le está sobrando uno que queda en el aire, ¿no? El tipo P puede ser el boro, gario, indio y tiene 3 electrónicos de valencia en el último nivel. O sea, se comparte con 3 y le está faltando uno. Al faltarle uno, le dice que tiene un hueco. Le dicen hueco. Entonces, ¿qué significa? Que es positivo. ¿Ok? Claramente está claro esta parte. Los dos tipos de semiconductores. Tipo N y tipo P. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Preguntas? A ver. A ver, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Está claro todo, jóvenes? A ver, escriban, que sea, pues.
Ok, yes. Dice, Edison dice yes, dice, ya. Entonces, ya fuimos, ya vimos, ya vimos. Hay metálicos, ¿no? Hay metálicos, hay conductores, no conductores y semiconductores, ¿sí? Conductores, no conductores y semiconductores. ¿Ok? Lo que nos interesa a nosotros, hermanos, semiconductores. En los semiconductores tenemos los semiconductores puros, que son no son espera, los intrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son los puros. Los semiconductores extrínsecos es que ya tienen un tipo de dopaje. Dopaje. Dependiendo al dopaje puede ser tipo N o puede ser tipo P. ¿Ok? El tipo N es cuando le está sobrando un electrón. Entonces es negativo, se comporta el semiconductor como es negativo, tipo N. Y cuando les falta un electrón, crea un hueco, ¿no? Entonces es el tipo P, ¿no? Dos tipos de semiconductores. En resumen, tipo N, exceso de portador de carga negativa, electrones. Tipo P, exceso de portador de carga positiva, hueco. ¿Ok? Ya. Tipo N tiene, el fósforo tiene 5 electrones en la última capa de valencia. ¿Ya? Está suelto uno, por eso es negativo, con un electrón. El electrón es negativo, tipo N. En el tipo P, por ejemplo, es el boro. Tiene solamente 3 electrones que comparten. Uno no comparten, tiene un hueco. A poner un hueco es positivo. ¿Ok? O, tipo P, positivo. Tipo P, positivo. Ya, tipo N, negativo. ¿Ya? Bueno, el diodo. El diodo es un componente electrónico, solamente está en la unión de dos semiconductores extrínsecos, uno tipo N y uno tipo P, ¿no? Mire, yo me voy a encargar, es un resumen de todo el curso, solamente de en la parte teórica y ciertas demostraciones, nada más. Esto en la parte, cuando ustedes lleven el curso, todo esto tiene una parte ya de también parte matemática y para fórmulas, para calcular cuánta corriente va de un lado a otro, cuánto voltaje es necesario, cuánto es la corriente de avalancha que existe, ¿no? Hay todo un tema ahí, por si acaso, ¿no? Solamente yo les digo la parte conceptual, que entiendan bien, ya el resto, la parte matemática y la parte de fórmula, le va a ser más sencillo. Ya, entonces un diodo está conformado por un tipo N y un tipo P. ¿Ok? Un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se comportan? Se comportan bajo una serie de curvas, ¿no? Hay dos, silicio y germanio. Mayormente el silicio, el silicio LSI, comienza a funcionar, comienza a funcionar a partir de 0.5, 0.6 voltios. Uno le pone 0.7 voltios. El germanio a 0.2, ¿no? Dependiendo. ¿Qué significa esto? Acá lo vemos a más interesante. ¿Qué significa esto? Esta es la curva de los diodos, cómo se comporta. El voltaje de diodo en el umbral 0.7, ¿qué será? Silicio. Si es 0.2, 0.3, germanio. La zona de trabajo es esta parte, ¿no? La parte es la zona directa. ¿Ya? La zona inversa es donde casi no trabaja. Y aquí tiene una ruptura. ¿Qué significa? Que ahí, en este voltaje, el diodo se rompe. Hay un caso especial de un diodo especial, que es el diodo Zener, que trabaja en esta parte, casi en la zona inversa y de ruptura.
Lo bueno es cuando está polarizado inversamente, ¿no? Cuando está polarizado directamente, trabaja como un diodo normal, pero cuando está polarizado inversamente, trabaja en esta zona, ¿ok? Es el único caso. Pero acá vemos, la curva del diodo recién comienza a funcionar, a que tiene 0.7 el silicio y 0.2 a 0.3 el germanio, ¿no? Hay aproximaciones ideales. ¿Qué significa esto? Que el diodo puede computar como si fuese un conmutador, ¿no? Acá indican que si ya tiene 0.6 o 0.3, dependiendo de cada uno, y puede conmutar, ¿no? También lo puedo manejar como si fuese una recta, ¿no? Entonces, ¿para qué lo ponen? Indican esto para poder que trabajen bajo ciertas condiciones, ¿no? Mayormente trabajan cuando son diodos de conmutación, ¿no? Acá vemos la polarización directa. ¿Qué significa? Que el diodo lo polarizamos directamente, positivo, negativo. Cuando está polarizado directamente, deja pasar la corriente eléctrica, el voltaje, y puede prender el foco que está acá. El cambio, miren, si el diodo lo cambiamos, ¿no? Acá está, si el diodo lo cambiamos de posición, acá se pondría más, acá menos, entonces el diodo no conduce. Al no conducir, no hay un fluido de corriente, entonces la, la lámpara no se prende. El diodo deja pasar solamente cuando está polarización directa, ¿no? Acá dice, polo positivo cristal y polo negativo cristal N, ¿no? Ya. Entonces tiene que tener la polarización correcta, más, menos, para que pueda funcionar. Si no, no funciona. Si tiene más acá y menos acá y el diodo está inversamente, no funciona. Entonces, ¿cuál es el truco? Polarizar bien al diodo. Acá, su símbolo y la parte física, cómo se ve. ¿Ya? Vemos. El diodo es el que permite el paso de la corriente en un solo circuito, en un solo sentido, ¿no? Cuando tiene la polaridad directa, cuando funciona correctamente. Y no permite en el otro sentido. Cuando está polarizado inversamente, no deja pasar la corriente. El contacto que está, cuando es tipo P, el tipo P, ¿qué cosa era? El positivo, se llama ánodo, ¿ya? Terminal positivo. Y se simboliza por un triángulo. O sea, este triángulo es el positivo, ¿no? El tipo N es el cátodo, el terminal negativo, ¿no? Ahora, cuando ustedes ven el diodo, que es la parte física, siempre ven así. Este es el cátodo y este es el ánodo. ¿Cuál sería la parte positiva? Esta parte positiva, ¿no? Y la parte negativa es acá el cátodo. Cátodo. O sea, donde indica esta barrita, este es la parte negativa, ¿no? Ahora, acá vemos, por ejemplo, una conmutación, ¿no? Mire, dependiendo de su circuito que ustedes diseñen, ¿no? Una transición de estos dos puntos a una escala en milisegundos o segundos, ¿ah? Mire, cuando es en milisegundos y segundos, vemos acá, conduce o no conduce en el tiempo, ¿ok? Pero igual es milisegundos, trabajan como si fuese un contacto, ¿no? Abre o cierra, ¿ok? Abre o cierra, ¿no? Cuando es milisegundos. Pero realmente es así, no es así, porque es un comportamiento idealmente. Si ustedes están trabajando en milisegundos y segundos, le va a aparecer el diagrama así, ¿no? Como si fuese un contacto directo, positivos o negativos, ¿no? Realmente, pero si ustedes su circuito lo trabajan en microsegundos o nanosegundos, realmente van a poder ver ustedes que no es así como si fuese un contacto ideal. Tiene, cuando pasa de un estado de positivo a negativo, tiene
una caída, ¿no? Y tiene un tiempo de recuperación, ¿no? Esto ustedes lo van a ver en laboratorio, ¿no? En laboratorio se ve claramente esto, porque lo tienen que ver en el osciloscopio, ¿no? Entonces, tienen el TS, que es el tiempo de almacenamiento, el TF, tiempo de caída, ¿sí? Tiempo de caída, y el TRR, el tiempo de recuperación, ¿no? Todo este es el tiempo de recuperación. O sea, en vez de ser así, 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 solamente es hasta abajo, ¿no? ¿Sí? Ya, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que dependiendo a que ustedes estén trabajando en nanosegundos, en segundos, microsegundos o nanosegundos, ustedes van a tener diferentes realmente reacciones. En nanosegundos o microsegundos, que es más al detalle, sí se ven estas caídas. Pero si están ustedes en segundos, no se nota esta caída, pareciera como si fuese un contacto directo, ¿no? Ahora, vamos a ver varios tipos de diodos, ¿no? Que hay más o menos en el mercado, ¿no? El diodo Zener eh, está especialmente diseñado para trabajar siempre en inversa, en la otra parte inversa que vimos, ¿no? Se utiliza para estabilizar la tensión. Este es su símbolo, ¿no? Triangulito, como diodo, pero tiene estos parámetros acá, ¿no? Ánodo, cátodo, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este diodo, ¿no? Que mantiene entre sus terminales siempre constante un rango de intensidad, ¿no? A ver, ya, la nomenclatura. ¿Dónde trabajan? En esta pendiente, ¿sí? En esta pendiente de acá. Presión sender en esa zona de acá. Eso lo utilizan bastante para los reguladores de tensión en la parte final, ¿no? Para que no varíe mucho, esto lo mantiene en la tensión sender, lo mantiene a un voltaje terminal. Si el voltaje sender es 5 voltios, lo mantiene en la parte final 5 voltios. Es bien utilizado. El sender se utiliza mayormente en la parte de ruptura, para que pueda mantener la tensión, ¿no? La corriente. Pero cuando se polariza inversamente, ¿eh? Porque si polariza directamente, va a trabajar como si fuese un diodo. Que donde el diodo, que si fuese silicio, ¿a cuánto comienza a funcionar? A 0,6 a 0,7 voltios. O sea, en una polarización directa trabaja como si fuese un diodo común, pero en la inversa, ahí sí trabaja como Zener, que es una tensión de salida constante, ¿no? Esta es la curva que tiene el Zener. Vemos que internamente el Zener se puede representar como un diodo y una resistencia, ¿no? De diodo, ¿no? Con su voltaje, ¿no? O sea, idealmente nosotros un Zener lo podemos reemplazar como este circuito, ¿no? ¿Sí? En cambio, el circuito, el Zener ideal, la curva, ¿no? Reemplazada por un Zener, ¿no? El diodo, una fuente de diodo y con su fuentecita, ¿no? Ya no tiene su resistencia interna, ¿no? Ustedes saben que hay dos formas de trabajarlos en circuitos, idealmente o realmente, ¿no? Idealmente es cuando, por ejemplo, la curva es recta, ¿no? Y se puede trabajar, pero sabemos que muchas la curva no es así, ¿no? Tiene una curva acá, entonces se trabaja realmente, ¿no? Dependiendo al circuito que hagan, lo van a hacer con dispositivos reales o ideales, ¿no? Para que puedan hacer sus prácticas, ¿no? Ahí está. Una aplicación práctica, un diodo Zener en la parte de salida de una resistencia. Esta es una fuente, ¿no? Una fuente de tensión real, ¿no? ¿Por qué tiene una función real? Porque tienes RS, ¿no? RS es una resistencia interna que tiene una fuente, ¿no? Si fuese una fuente de tensión ideal, no tendría esta fuentecita acá, ¿no? Pero bueno, acá vemos que mantiene, ¿ves? Mantiene el punto de trabajo en la zona de ruptura, ¿no? De tensión. Por lo tanto, lógicamente mantiene la carga constante, ¿no?
Este voltaje de acá mantiene que sea constante esta de acá, ¿no? Mantiene, porque si sabemos, ¿no? De que este voltaje es igual a este voltaje, y si este voltaje es fijo, mantiene acá fijo, entonces mantiene la carga fijo, ¿no? El voltaje fijo. Por eso, se utiliza bastante los reguladores de tensión, ¿no? Ese es otro punto. También podemos utilizar dos Zener, que es limitadores de tensión, ¿no? Miren, si la onda es de salida está en este lado de acá, si pongo dos Zener, lo limita, comienza a limitar. Entre el voltaje CNR1 y el voltaje CNR2, ¿no? ¿Ok? Entonces hace una limitación de voltaje en la salida constantemente. ¿Ok? Hay un fotodiodo, ¿no? Es un fotodiodo realmente, que con la luz lo polariza al diodo y hace que pase la energía, ¿no? ¿No? La luz, dependiendo de la luz, polariza al diodo y hace que el diodo, ¿no? Haga el circuito que funcione y que pase la corriente y haya fluido de corriente por este lado. Si no hay luz, no se puede, es como si fuese un circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto. Verifica los puntos, ¿no? De corriente y de voltaje, ¿no? Por eso, cuando hay luz, sube la tensión acá y R en R y por tanto baja el fotodiodo, ¿no? Hay la tensión y va bajando el corriente. Si no hay luz, un circuito abierto. Hay luz, es un circuito que está funcionando. ¿Sí? ¿Sí? Ven acá, cuando hay luz, funciona el circuito. Cuando no hay luz, es como si fuese abierto. ¿Sí? Estos son los diodos, ¿no? Emisores de luz. Vemos el diodo LED, el display. Esto lo van a ver en digitales, porque cada longitud es como si fuese un diodo LED, ¿no? Con con una lógica digital hace que esto funcione. ¿Sí? La polarización, ¿no? Esto lo ven bastante en los displays en digitales, 7 segmentos. Si ustedes alimentan uno de ellos, por ejemplo el A, se va a prender de lo de acá, ¿no? El B, se va acá. Por ejemplo, el número 2, ¿cómo sería? A, B, G, E, D, ¿no? El número 2. Tiene que prenderse el A, el B, el G, el E y el D, ¿no? Y el D. ¿Sí? Entonces, acá tiene que tener un circuito lógico digital para que funcione esos LEDs, ¿no? Y funcionan. Bueno, vimos el diodo, también vemos el diodo LED, ¿no? Vemos que cómo funciona, ¿no? Como fotos, como señales digitales. Tenemos este fotodiodo también, que necesita la luz para que pueda funcionar. Tenemos también las celdas solares, ¿no? Las celdas solares son diodos. Ustedes habrán visto también que por ahí, también por la web, hay creación de una celda solar a partir de diodos, ¿sí o no? ¿Han visto o no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo ponen en serie cada uno y cada uno va, con la luz, va generando, va guardando y se va sumando, ¿no? Y ahí lo conectan a un cargador solar, todas esas cosas, y ya comienzan una pequeña batería, entonces pueden tenerlo. Pero que el principio básico que es el diodo, son diodos especiales, ¿no? Que cuando hay energía solar, estos diodos conducen energía, ¿no?
el varicat, cuando está proporcionado inversamente, bueno, puede asimilarse a un condensador de placas planas, no son de transición, ¿no? El varicat acá. ¿Sí? También son diodos especiales, ¿no? Tenemos el diodo Schottky, es un metal semiconductor, efecto Schottky, ¿no? Son muy rápidos. Estos Schottky son muy rápidos. No sé si ustedes han visto, deben haber visto, son los rojitos. ¿Han visto unos diodos rojitos que hay siempre en un sistema, un circuito eléctrico? Son muy rápidos, de conmutación muy rápida, ¿no? Son más pequeñitos, ¿no? No son fuertes, por ejemplo, como los diodos rectificadores, ¿no? Los rectificadores que sí concentran, ¿no? Y pueden soportar bastante corriente por el dispositivo, ¿no? En cambio, los Scotty no, como son muy rápidos, son más frágiles, ¿no? ¿Ves? Tienen menor extensión de ruptura, o sea, se rompen rápido, ¿no? También existe el diodo túnel, tiene un efecto acá, el efecto túnel, ¿no? Esta caída, ¿no? Mayormente estos diodos se utilizan para microondas en la parte de telecomunicaciones, ¿no? Son osciladores, ¿no? Porque tienen este efecto, ¿no? Van subiendo acá y hacen acá, ¿no? Y dependiendo acá puede oscilar varias veces. Puede haber asociación de diodos en serie, ¿no? Y los puentes rectificadores, bueno, estos son de 4, monofásico y trifásico, ¿no? Monofásico con 4 puentes y trifásico también con puente, ¿no? Aplicaciones rápidas, bueno, aplicaciones, usted ve los semáforos, ¿no? Los semáforos LEDs, ¿no? Están prendidos y apagados. Podemos utilizarlos para reflexión de objetos, ¿no? Son diodos que emiten luz, ¿no? Acá, detectores. ¿Qué pasa? Que cuando la luz está corriendo, significa de que no hay nada, pero si te rompe significa que acá hay un dispositivo, ¿no? Puede ser una botella o algo, ¿no? Tanto en la parte horizontal como final. Detectores de barrera acá en los carros, ¿no? El diodo está funcionando correctamente, pasa, lo corta y el diodo, cuando se corta, este, hace funcionar a todo un sistema, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las casas que existen estas barreras ahí que le ponen a veces, hay varios ¿cómo se llaman estos? Con diodos LEDs, ¿no? Le ponen una esquina, tienen un barrido de un ángulo, ¿no? De un ángulo, van barriendo, y cuando una persona entra, se corta y, bueno, suena la alarma, ¿no? Hay para sensores de luz, ¿no? Sensores de objetivo, de colores, ¿no? Hay bastantes aplicaciones realmente con estos diodos. Es más, ahora tenemos casi todos, la mayoría las iluminarias son LED, ¿sí o no? Las iluminarias son LED. O sea, ya no son focos incandescentes con resistencia, no, todos son LED. Y si ustedes una vez han abierto un foco LED, van a ver que hay uno, dos o tres LED, y ahí detrás de eso hay un circuito rectificador, ¿no? De 220 a 5 voltios, que debe trabajar 3 voltios cada LED. Cuando se queman muchas veces el circuito, se quema el circuito rectificador o se queman los LED, ¿no? Ustedes habrán visto de repente en los focos LED a veces no prende uno, no prende dos, pero de 10 que hay ahí, no prenden dos, ¿no? Significa que solamente se han quemado esos, esos diodos, ¿no? Diodos LED que tienen. Ahora, con el tiempo se sabe de que el diodo LED realmente es más económico en energía, iguala la potencia de un foco incandescente, pero consume menos energía. Pero hay un problema, genera muchos armónicos, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Lo que son de eléctrica van a entender esto mejor, ¿no? Los armónicos de la red, ¿no? Entonces genera muchos armónicos y la calidad de energía de la red va sobresaturando con armónicos.
como ustedes saben, me imagino que han llevado también series de Fourier, ¿no? Ya, como series de Fourier, ustedes saben de que en una señal, ¿no? Señal cualquiera, se puede descomponer, ¿no? Se puede descomponer en varias frecuencias, ¿no? La señal. O sea, cualquier tipo de onda, esa es lo que es series y transformada de Fourier, ¿no? ¿Por qué estudian tanto eso? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de onda, que sea periódica en el tiempo, lógico, se puede descomponer en una sumatoria de señales, de diferentes tipos de frecuencias, ¿no? O sea, cualquier tipo de sonido que sea periódica, usted lo puede descomponer en series y cosenios, en una cantidad infinita de señales, ¿no? Entonces se puede trabajar con la mayor señal y tratan de filtrar la demás, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? En electrónica, ¿no? Hacemos eso. Trabajamos con la señal principal y la demás lo filtramos, ¿no? Porque las armónicas traen consecuencias de baja calidad de la señal, pues, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? A ver, a ver, a ver. Mm, a ver, jóvenes, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Ya, a ver. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Claro, todos jóvenes o no? O unas pequeñas preguntas a ustedes, a ver. ¿Puede ser o no? Si fuese en clases se anota. Jóvenes, usted tiene que ver de que en esta etapa de enseñanza nueva para todos, este, va a ser que tenemos que, por ejemplo, las preguntas que el profesor le haga a los alumnos van a tener bastante peso. Como ya no existe una relación interactual en el salón, entonces los puntajes adicionales de cada uno va a ser creado lógicamente en las preguntas que se hagan sobre las dispositivas o sobre el trabajo que se haga, ¿no? Tiene que tener presente eso, ¿ah? ¿Ya? Tengan bastante presente. ¿Ah? A ver, hay una persona, un tal Ángel, un alumno Ángel, a ver. ¿Estás ahí Ángel o no? ¿O lo has puesto solamente? ¿Estás ahí Ángel o no? ¿Aló? Hay otro ahí, Damaris Cárdenas, ¿quién es? Tampoco. O sea que jóvenes están tímidos, ¿ah? ¿Cómo se llama? Héctor. Diseñador no se acuerda, ayer me dio doble cena todavía. ¿Cuándo te han dado doble? Ayer, pero usted no me dio doble cena. ¿Sí? ¿Hoy día? Hoy día me da uno. Ahí hay cena. ¿Dónde? Ah, exacto. Bueno, vamos a seguir entonces. O sea que están medio tímidos, ¿ah? A ver,
A ver, una pregunta, a ver. ¿Quién me puede definir los semiconductores tipo N o tipo P? ¿Cómo lo pueden explicar? A ver, ¿quién puede explicar? A ver, Profesor, sí, creo que eso depende de la cantidad de electrones que tiene, ¿no? Por eso se así es. clasifican de esa manera. A la cantidad de electrónicos que tiene en su último nivel, ¿sí o no? Sí, claro, depende si es que sobra o falta, es que se normalizan N o P. Así es. A ver, el silicio y el germanio, que son los semiconductores, siempre tienen en su última capa 4 electrones, ¿sí o no? Ya, claro, Ya. Entonces yo tengo que doparlo o combinarlo con otros, por ejemplo, como el fósforo, ¿no? Que puede tener 5 o puede tener 3 electrones, ¿sí o no? correcto. Ya. Entonces, a ver, yo lo combino con un químico que, o sea, que tenga 5 electrones con el silicio, sería un tipo P o un tipo N. Combinando el fósforo con el silicio, sería Claro, tomando el fósforo como 5 electrones, sería un tipo P. tipo P. ¿Seguro? Le está sobrando, comparte Un los elec- 4 y le sobra un electrón. claro, Ya, y y le si le sobra sobra un electrón, es tipo P, ¿o no? no, al revés, tipo N, porque le sobra un electrón. El electrón es negativo, ¿ya? Ah, Como es negativo, es tipo N. Si es que al silicio lo combino con otro que tenga 3 electrones, ahí sí le estaría faltando uno, sería un hueco, ¿sí o no? sí, claro, profe, disculpe, me he equivocado. No, no, Tiene está razón. bien, para eso está bien. Entonces serían un hueco y sería positivo, sería tipo P. ¿Ya? Y hay que tener bastante en cuenta eso, ¿no? Ahora, otra pregunta, a ver, mira, el semiconductor puro, ¿nos sirve para hacer un diodo o no? O sea, un silicio puro, un germanio puro. A ver, ¿qué indica eso? ¿Aló? A ver, ¿quién? A ver, material intrínseco. Castillo, a ver, di pues, Castillo. Ah, Jerry también dice. Hay que doparlo, dice también. Miren, ¿ah? Los- Son tímidos en hablar, pero para escribir sí, ¿ah? Miren, lo que están diciendo es cierto, miren. Un semiconductor, a ver, un semiconductor puro no sirve. Tiene que estar dopado con un poquito, ¿no? Un poquito de basurita, ya puede ser, ¿no? Con un fósforo, ¿no? Con un fósforo o con hay cadmio, hay varios tipos de químicos que le puedes combinar, pero la condición es que tiene que estar combinado, dopado con otro elemento para que funcione, ¿no? Para que se convierta el semiconductor, para que se convierta un tipo N a un tipo P, ¿sí? Entonces, el semiconductor puro, no sirve no sirve, tiene que ser dopado, ¿no? Dopado, tiene que ser dopado. Mire, ponga la cabeza así, ¿ah? Tiene que ser dopado. ¿Ya? Un material extrínseco, ¿no? Que tiene dopado para que funcione. ¿Para qué dopamos el semiconductor? Para que se comporte como tipo N o tipo P, ¿sí o no? ¿Y para qué queremos tipo N y tipo P? Para hacer el diodo, ¿ok? Porque el diodo es la unión de un semiconductor tipo P y tipo N, ¿sí o no? Nada más. ¿Y para qué quiere hacer el diodo? Polarizando directamente al diodo, ¿no? Podemos hacer que pase la corriente de un sentido al otro, ¿no? Y cuando se polariza inversamente, no lo deja pasar, ¿ok? Para eso es lo que, para eso es lo que se necesita, ¿no? El diodo, ¿no? Ahora, haciendo el diodo, ya podemos hacer los transistores, ¿no?
con los transistores. Acá dice Castillo dice, ¿el diodo actúa en forma unidireccional? Sí, pero cuando está polarizado correctamente. ¿Ok? Eso significa, el diodo funciona correctamente unidireccionalmente cuando está polarizado correctamente. Eso en el curso lo van a ver bastante, porque hay un montón, una cantidad de ejercicios donde usted tiene que polarizar correctamente el diodo y ver cómo va a funcionar. Listo. A ver, vamos a seguir, pues, ¿no? Vamos a seguir. A ver, acá, vamos a compartir. Uy, acá. Ya. ¿Ven todos esto o no? A ver si se ve. Ok, jóvenes, ya. El rectificador. Un rectificador. ¿Para qué hacemos un rectificador? Acá indica. Entra a 220 voltios y sale 5 voltios. 220 voltios en alterna y 5 voltios en continua, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos rectificadores? Hacemos rectificadores, ¿por qué? Porque trabajamos nosotros con dispositivos pasivos o activos. Trabajamos muchas veces con los activos. ¿Ah? Los equipos, ahí dice como tu compañero Joel, los equipos, toda la electrónica funciona con corriente continua. Por eso nosotros 220 que viene a nuestra casa lo compartimos a 5 voltios, 10 voltios, 8 voltios, 3 voltios. Su celular, ustedes que cargan su celular. Su celular, 3 voltios. ¿Ok? Trabajamos siempre, miren, todos los equipos electrónicos, su televisor. A ver, hay una baja tensión. Baja tensión, jóvenes, no significa que sea, puede haber baja tensión en alterna o baja tensión en continua. Alta tensión, estamos hablando de 1000, 2000, 3000 kilovatios, que puede haber también 1000, 2000 kilovatios en DC, ¿ok? También es alta tensión, pero en DC, ¿ya? O sea, en corriente continua. Lo que nosotros trabajamos es, para todos los equipos, dispositivos electrónicos, sus televisores, su computadora, su calculadora, lo que ustedes quieran, trabajan con 5 voltios, 3 voltios. ¿Sí? Entonces, hacemos la fuente de alimentación, ¿para qué? Polarizar, para que podamos polarizar bien a ese diodo, podamos polarizar bien a ese transistor, ¿qué? Para que haga las funciones que nosotros requerimos, ¿ok? Ya. Entonces, la fuente de alimentación está conformada, ¿no? Está conformada por varias partes, ¿no? Un transformador, 220 voltios, lo baja a 6 voltios en alterna, todo en alterna, porque los transformadores, sabemos que los transformadores cambian el voltaje, ¿sí o no? También cambian la corriente. Pero lo que no pueden cambiar, ¿qué cosa es? La potencia. La potencia en la entrada de un transformador es igual a la potencia de salida de un transformador. Por ejemplo, si yo tengo una entrada de 220 voltios, 2 amperios, ¿ya? ¿Cuánto es eso? 220 por 2 es 440 vatios, ¿ok? Ya. Y mi salida yo quiero que sea 110 voltios. ¿Cuánto tiene que ser en corriente para que sea la igualdad 440? 4 amperios. ¿Ok? Ustedes saben que siempre tiene que haber una equivalencia en el transformador entre la potencia de entrada y la potencia de salida. ¿Ok? La potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Una cosa es los voltajes. Si 220 entrada y quiero bajarlo a 110 voltajes de salida, tengo que duplicar la corriente en el secundario y en el primario.
para poder tener la igualdad. ¿Ok? Yo puedo elevar de 220, puedo llevar a 1000 voltios, pero con menos corriente. ¿Ok? O yo puedo 220 bajarlo a 6 voltios, pero tiene que ser con mayor corriente, porque la potencia tiene que mantener. Eso lo ven bien explicadito, lo ven en eléctricos 2, circuito eléctrico 2, ¿no? Bueno, después de la transformación de ese voltio, entramos a una etapa de rectificadores, ¿no? Ya tipo puente, tipo solo, media onda, onda completa. Un filtro, le llamamos un filtro que es un condensador, ¿no? Electrolítico no, es un condensador electrolítico no es cerámico, es electrolítico. ¿Ok? Y un regulador, ¿no? ¿Un regulador para qué? Para mantener el voltaje salida, ¿sí o no? ¿Y quién hacía como regulador? Hacía el Zener, ¿sí o no? El Zener hacía como regulador. Entonces, siempre poníamos ahí el Zener en la parte final para que pueda mantener el voltaje. Listo. Tenemos rectificadores controlados y no controlados. No controlados pueden ser monofásico, trifásico, controlados, trifásico, monofásico. ¿Qué significa? Los no controlados son que la tensión de salida depende de la carga. Dependiendo la salida, yo tengo la carga de la salida, o sea, depende de tu carga, ¿no? Tu tensión tiene, ¿no? Y controlados es que tú regulas tu tensión. No depende, o sea, no depende de tu carga. Puede ser la carga mayor o menor, tú siempre tienes la misma salida controlada. Acá hay dos tipos de rectificadores, por ejemplo, los clásicos. Media onda, ¿no? Media onda. Un diodo rectificador, una entrada sinusoidal y solamente sale la mitad, ¿no? ¿Por qué sale la mitad? Porque la parte negativa, o sea, el diodo, si vamos estricto, el diodo, ¿a cuánto comienza a funcionar? Si es silicio, a 0.6 voltios, y germanio, 0.2. O sea, recién a los 0.2 comienza a funcionar. Todo positivo. Positivo, positivo, positivo. Termine positivo, el negativo, el diodo está polarizado inversamente. Entonces, como está polarizado inversamente, no deja pasar la energía, ¿no? El voltaje o la corriente, ¿no? No deja pasar, por eso es que en este lado no existe. Y nuevamente, cuando es positivo, comienza este, a conducir, ¿no? Entonces, por eso es un rectificador de media onda. Porque vemos media onda, cero, media onda. El voltaje, obviamente, el voltaje sería mayor que cero, lógico, ¿no? Ahora, acá vemos está con el rectificador acá con el diodo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? La salida, la carga. Ahora, cuando queremos saber qué voltaje realmente ha salido, sale el promedio de los dos, ¿no? Que es bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Va a ser bien bajo la salida. ¿Ves? Acá podemos verlo mejor. Un transformador de entrada, cuando es positivo, carga. Esta es la señal en un periodo. Aquí. Sube, todo positivo funciona, negativo está por eso inversamente, no funciona y así sigue, ¿no? Entonces, en la corriente, este es el voltaje máximo que tiene, la corriente máxima que tiene y la corriente en continuo, ¿no? Que sería en promedio, ¿no? Entre todo esto, ¿no? Sería más bajo, ¿no? Acá lo vemos en el tiempo, la función del tiempo, no solamente funciona la parte positiva, ¿no? Y los valores medios, ¿no? ¿Cómo serán los valores medios? ¿No? O sea, los valores salidas, ¿no? Es un de 2 pi, ¿no? Transformada de la señal. Todo esto es una fórmula, es Bn entre pi. ¿Y qué es Bn? ¿Se acuerdan? Bn. Bm entre pi. El voltaje
que sale, miren, medio Bn entre pi. ¿Ok? Entonces, la corriente media también es Bn entre pi por la resistencia. ¿Ok? La potencia es Bm al cuadrado entre pi cuadrado entre la resistencia. Esos son valores medios. Los valores medios. Los valores medios de la onda. Los valores eficaces sería solamente Bm entre 2. Bm es el voltaje máximo que tiene entre 2. ¿No? Y esto sería la corriente eficaz, que es igual a IRS, ¿no? Que es igual a Bm entre 2pi, 2R, y la potencia, Bm al cuadrado entre 4 de la resistencia. ¿No? Esa es la carga. ¿No? Ahora, una pregunta, acá. ¿Qué es un valor eficaz? ¿No? ¿Qué es un valor eficaz? Miren, todos los equipos que ustedes han manejado, los osciloscopios no, sino multímetros. Cuando el multímetro ustedes ponen, los dos quieren ver si tienen 220 voltios en su casa, ¿ese es un valor eficaz o es un valor pico? Realmente es un valor eficaz. Si ustedes ven estos 220 en el osciloscopio, van a ver que es más el voltaje. Y el valor eficaz mayormente es el valor pico entre la raíz de 2, ¿no? Entre la raíz de 2. Ese es el voltaje mayor que tiene. El valor eficaz es que los equipos de medición, mayormente trabajan con voltaje eficaz. ¿Y qué cosa qué es el valor eficaz? Es el valor promedio que tiene haciendo el mismo trabajo, o sea, el mismo trabajo como si fuese realmente una señal continua, ¿no? O sea, senoidal, ¿no? Entonces, todos los valores, si ustedes quieren saber realmente cómo es la figura de onda, cómo es la figura de onda, el valor eficaz es por acá más o menos. Es el BP, Bn entre raíz de 2, que va a salir por acá. Y es un valor continuo. Es un valor continuo. Lo que ustedes miden en el multímetro es realmente valores eficaces. Ahora, ¿quién ve entonces realmente cuánto será si tenemos 220, nos han 220 por raíz de 2, ¿cuánto es? Ese es el valor pico que tenemos en cada casa realmente. Y eso lo podemos ver en el osciloscopio. ¿No? Eso es importante en los laboratorios, ¿no? Porque en el laboratorio se ven todas estas cosas. Realmente no son es 220 eficaces que nosotros medimos con estos multímetros. Pero si es voltaje pico, o sea, sería 220 por raíz de 2. Que sería, ¿cuánto? 300 tanto, ¿no? 320 creo que es. ¿Ok? Entonces, una diferencia, valores eficaces y valor eficaz y valor pico que tiene la señal, tanto el voltaje como la corriente. ¿No? Y el valor medio, lógicamente, ya es casi es la mitad. ¿No? ¿Ok? Acá vemos que todo está en función, miren. Acá no inventamos nada, ya acá está la fórmula. Bn. Nosotros sabemos más o menos cuánto es Bn entre pi, ya sabemos cuánto es el voltaje medio, la corriente media. Tenemos el voltaje eficaz Bn entre 2, o sea, el voltaje eficaz acá es esto entre 2. Media onda, o sea, este de acá entre 2, ¿no? Ahora, la corriente es igual a Bm entre 2R, que es la resistencia. Y la potencia es Bm al cuadrado entre 4R, que es la resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un rectificador media onda, ya saben de frente. Ya saben con esto, saben cuánto es el valor de salida, ¿no? Eficaz. Bm entre 2, al toque, nada más. Bn es 10, ya, 5 voltajes de serie, ¿no? Es el valor eficaz. ¿Ok? Pero ese es media onda, ya, ese es media onda. Ya. Acá hay otros también, otros parámetros, ¿no? Factor de forma, ¿no?
El factor de forma es igual al voltaje RMS, que es el eficaz entre el valor medio, ¿no? Y esto tiene que ser más de 1,57, ¿no? ¿No? Entonces, en el factor de forma son en estas dos, el eficaz y el valor medio, ¿no? Tiene que cumplir esta cantidad, este número, 1,57, ¿no? El factor de rizado también tiene que cumplir más o menos 1,21, que es la raíz cuadrada del factor de forma menos 1, ¿no? ¿No? Ese es el rizado, ¿no? ¿Ok? Y la eficiencia es la potencia de la primera entrada y con esta potencia, BCC con este de acá, ¿ya? Más o menos tienes la eficiencia de más o menos del 40%, ¿no? Esas son las eficiencias de los rectificadores monocásteres de monofásico de media onda, ¿no? Si tu eficiencia te sale un 20, ya ese no está funcionando bien, pues, ¿no? Si tu factor realizado te sale 1,21, te sale menos o más, tampoco. Y si la factor de fórmula no está en el rango 1,57, no está correcto ese, ese rectificador, ¿no? Son parámetros que debe cumplir. Ahora, vemos ya onda completa. Onda completa. ¿Qué hace? En un lado funciona este circuito y en el otro lado funciona el otro circuito. ¿Sí? Acá, en uno de ellos, está polarizado directamente, funciona, y está la carga. Funciona. Esto funciona a la mitad nomás, ¿no? Deja pasar todo lo positivo, lo negativo ¿cómo se llama? Lo deniega, ¿no? ¿Qué pasa en el otro lado? En el otro lado, en la otra onda, que sería así, ¿no? Parte negativo, negativo y positivo. En la parte de abajo, negativo y positivo. Pero como el negativo lo elimina, solamente incluye positivo, ¿no? En la parte final de acá se juntan los dos. Es por eso que esto más esto es igual a esto, ¿no? Se juntan los dos nada más, ¿no? Entonces, ya sabemos, es onda completa, ¿no? Entonces, ¿cuál es más eficiente? El onda completa, ¿no? El onda completa más eficiente. Porque media onda es positivo, negativo y así nada más. En cambio, en onda completa es positivo y positivo, ¿ok? Pero más eficiente es onda completa. Tipo puente es parecido, ¿no? Miren, este es la tipo puente, cómo va el circuito, parte, parte de acá, ese es un circuito, este de acá, y después el otro circuito, ¿no? El otro circuito que va, ¿no? Por acá. Funciona el otro circuito, este lado de acá. Entonces, al final, se juntan los dos, la carga y la suma de los dos, ¿no? Está funcionando así. Entonces, optimizan, realmente son más óptimos, ¿no? Ahora, monofásicos con onda completa, su valor medio debe ser 2 Pm, que es el valor pico de la señal entre pi, ¿no? La corriente, 2 Bm entre pico, entre pi por la R, que es la resistencia. El valor eficaz es el valor pico entre raíz de 2. ¿Ok? O sea, el voltaje Bm, a ver, Bm acá, voltaje Bm entre raíz de 2, ¿no? Y su factor de forma tiene que ser más óptimo, 1,11, ¿no? ¿Cuánto era el factor de forma anterior? Era 1,57. Acá es 1,11. Es más óptimo, ¿no? Y rizado es 0,48, ¿no? La eficiencia es al 81%. Se dan cuenta de que es más eficiente el rectificador monofásico de onda completa, ¿no? Mientras que el 40% es el rectificador de onda simple, el de onda completa es el 81%, es el doble. Ahora, para el diseño de esto hay todo un tipo de ejercicio, ¿no? Tiene que calcularse qué tipo de diodos vas a necesitar, cuál es tu carga, ¿no? Porque con eso se puede hacer bastante, hay bastantes
ejercicios que se van a hacer, ¿no? Pero teniendo ustedes los conceptos presentes, estos, rápidamente no van a tener problemas, ¿no? Acá hay un tipo, ¿no? Hay un tipo más o menos de... Hay un tipo de fuente que es las fuentes conmutadas, ¿no? Acá hay una característica esencial, ¿no? En esto, que necesitas tú un transistor, un transistor, tiene un transformador de 220, ¿no? A 5 voltios, 10 voltios, ¿no? Pero siempre, acá onda completa, también necesitas. Media onda, también necesitas, ¿ok? Pero siempre necesitas un transformador, que cambie de 220 a 5 voltios, 10 voltios, ¿no? En cambio, en las fuentes conmutadas, no necesariamente. Ya no necesitamos. Una característica de las fuentes, lo normales de media onda y onda completa, es que tienes que tener un transformador de entrada. Y es bien grande ese transformador. Y mientras más sea la potencia, más grande va a ser el transformador. Y el transformador es bien pesado, ¿no? En cambio, en las fuentes conmutadas, ya no trabajan por esa forma del transformador, sino trabajan con pequeños transformadores pequeños, pero de alta frecuencia, ¿no? Alta frecuencia, o sea, le elevan a miles de kilohertz, ¿no? Y con eso compensan, ¿no? Compensan la carga que necesitan, ¿no? Este es un diseño general, ¿no? Acá vemos solamente un filtro, 220. Acá, si se va a trabajar 220 a 110, ¿ok? Ya, si trabajó 220, pasa a rectificador. Alterna, continua, ¿ok? Y acá pasan a un switcher, acá pasan a un transformador, pero no transformador de potencia, sino de alta frecuencia, ¿ok? Alta frecuencia, van de nuevo a un rectificador, ponen un filtro y tienen la salida, ¿no? Dependiendo de la salida que tengan, va a tener una reglamentación. Es un PWM, un oscilador, modulador de pulso, un oscilador, y este va indicando al switchado, cuánto va a tener la frecuencia, ¿no? Si necesito más carga por este de acá, va a tener más los pulsos de acá, que son pulsos cuadrados, van a ser de mayor frecuencia que el resto, ¿no? Y si, y si necesito menos frecuencia, ¿no? ¿Ya? Mire, cuatro tipos. Necesitas una alimentación CA, salida, rectificador, conmutador, transformador de alta frecuencia, no transformador, rectificador, rectificador de salida y filtro, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, acá. Vamos a, vamos a hacer este diagrama acá, ¿no? La alterna ingresa, rectificador, entrada, filtro pulsante, ¿no? Entra un centro pulsante y su transformador. En alta frecuencia, que tenga alta frecuencia, entra un rectificador, ¿no? Un filtro y la continua, ¿no? Dependiendo si la continua, la carga, necesito más corriente, entonces va al complemento, va a un oscilador que es un PWM y esto indica a que la señal acá vaya con mayor pulso, el pulso mayor o el pulso menor, ¿no? Y esto genera nuevamente la alta frecuencia, y dependiendo de los pulsadores, van viendo si compensa o no compensa la carga, ¿no? El primer bloque, como decíamos, es una alterna, ¿no? Es una alterna que entra con un rectificador, y filtros de entrada, ¿no? Filtros de entrada, ¿no? Tenemos un filtro de protección tipo P, una bobina y condensadores. Tenemos el inversor de alta frecuencia, ¿no? Mira, de 10 a 200 kHz, ¿eh? 200 kHz. Tenemos rectificador de salida, que va a la continua, y dependiendo de la continua va al controlador PWM y al oscilador, y nuevamente genera nuevamente la parte para que haya nuevamente los pulsos, ¿no? Bueno, es un oscilador que va con un cristal, ¿no? Y eso sería todo por el momento, ¿no? A ver, preguntas.
¿Preguntas, jóvenes? A ver, preguntas, a ver, jóvenes, a ver. Un rectificador, ¿no? Un rectificador de media onda y onda completa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Quién dice? ¿Quién me escribe? A ver. ¿Mm? ¿Está claro, jóvenes? Está claro realmente para que ustedes puedan ver, porque cuando van a entrar, este es un introductorio, ¿no? Cuando van a entrar ustedes a su curso en sí, van a tener que, van a tener que hacer unos ejercicios más detallados, ¿no? Ya el diseño, ¿no? Porque con esto tiene que ver con diseño. A ver, Gustavo, ¿qué dice? Media onda es pulsante, o sea, claro, tiene una parte positiva y uno que está eliminada, ¿sí o no? O sea, el rectificador de media onda solamente, la señal sinusoidal, o sea, es positivo y negativo. Solamente el diodo, ¿no? Rectificador puede trabajar en la zona positiva, no en la negativa. Entonces, en media onda significa que en un ciclo solamente va a haber positivo y el negativo va a ser eliminado, ¿no? Y el de onda completa significa que en todo el ciclo, como son dos, en todo el ciclo va a haber dos positivos. ¿Ok? Entonces, por eso, la eficiencia, la eficiencia en de media onda es el 40%. Y la eficiencia que tiene ¿cómo se llama? Con el doble de diodo va a ser 80%, ¿no? O sea, el rectificador de onda completa, ¿sí o no? Esa es una diferencia, ¿no? Va a ser más óptimo. Ahora, ustedes ahí, para el diseño, van a tener que ver mucho la característica del diodo, ¿no? Que no lo he tocado en este punto, ¿no? Hay características de cada diodo que son nivel de ruptura, ¿no? De temperatura, ¿no? Pues tiene que tener presente a qué trabajo, porque el diodo, bueno, trabaja con bastante corriente, calienta, ¿no? Entonces van a tener que diseñar, ver todo eso, la carga, que quieren trabajarlo. Quieren poner un motor, quieren poner qué cosa, quieren poner un cargador de batería, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de varios factores, ¿no? Para que esto lo puedan diseñar, ¿no? Porque la idea en el curso es de que ustedes ya tengan y diseñen, ¿no? Diseñen más o menos rectificadores, vean cómo funciona. Porque esta parte es básica cuando ustedes pueden llevar de repente electrónica potencia, ¿no? En electrónica potencia van a ver ya realmente corrientes de 1000 amperios, ¿no? Y van a tomar con distores, van a trabajar, ¿no? Ya no transistores, sino distores, ¿no? Entonces, pero este es lo básico, ¿no? Este es lo básico. Entender bien lo básico, pues entender el resto, ¿no? Y esto estamos, ¿no? con el trabajo monofásico, solamente con dos señales. Cuando comiencen a trabajar trifásico, ya son tres tipos de señales, ¿no? Y van a tener controlar, ¿no? Van a tener que controlar la corriente, controlar el voltaje, ¿no? En todos esos aspectos, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, yo dicto electrónicos, en este ciclo me han puesto electrónicos 2, yo dicto electrónicos 2, ¿no? También dicto electrónicos 1, ¿no? Pero no me han puesto todavía, no me han puesto en este ciclo. Entonces, más bien, cualquier cosita o duda que tengan ustedes, la puedo apoyar en cualquier cosa, ¿no? Me avisan directamente o por intermedio de los chicos de festa, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Porque la idea es, que yo no sé la idea de jalar. Yo creo que no, la idea no es jalar. La idea es, la idea es que el alumno entienda, comprenda, ¿no?
Miren, ustedes como sanmarquinos ya son, ya son especiales, pues, ¿no? Ya no son cualquiera, ¿no? Ustedes han ingresado bajo un ingreso riguroso. Entonces, no es que, no es que no, lo que pasa es que se relajan, pero lo que pasa es que se relajan un poco nada más, ¿no? Ya comienzan adentro, comienzan la juerga, ¿no? Comienzan la diversión, pero no es que ustedes son muy hábiles, ¿no? Chicos muy inteligentes, ¿no? Entonces, solamente y les recomiendo de que, por ejemplo, en el mundo, yo siempre he trabajado, yo tengo recién 3 años, en la docencia universitaria, ¿no? Porque toda mi vida yo he trabajado en la empresa privada o pública, ¿no? Entonces he tenido grados y he hecho mi maestría en, ¿cómo se llama? En España, ¿no? Me he ido a cursos en Estados Unidos con la empresa, ¿no? Entonces, ustedes como están comenzando, ¿no? Pero ustedes van a tener, van a llegar muchos a grados, van a ser gerentes, ¿no? Van a ser gerentes, jefes de área, ¿no? Y no se olviden, yo les recomiendo, no se olviden el inglés, el inglés. El inglés es básico, ¿no? Ustedes, mire, ahorita en la universidad está aplicando un montón de becas, pero lo primero que le piden a todos es el inglés. No es con mi época, mi época, pucha, mi época ha sido dura, ¿no? Porque había una parte social muy fuerte, ¿no? Pero ustedes tienen todo para hacerlo, ¿no? Solamente es que se dediquen un poco nada más, ¿no? Y lógicamente en inglés, las habilidades blandas, jóvenes, ¿ah? Habilidades blandas. Ya no sean ratones de biblioteca nada más, sino tienen que compartir las cosas. Tiene que ser más espontáneo, tiene que ser más conversador, conversar con más fluidez con cualquier tipo de persona, ¿no? ¿No? Son habilidades blandas que uno tiene. Ahora, los trabajos han cambiado, ahorita son multidisciplinarios. Ahora, los grupos que se forman no solamente son electrónicos, no son de tele, no son eléctricos.